Anteriormente, cuando se hablaba de una organización internacional, se entendía que era algo conformado por muchos estados, o sea, por muchos países, pero ahora hay que hacer la claridad entre una organización internacional pública y una organización internacional privada. Aquí Agustín nos explica la primera, la organización internacional pública, que es aquella que está diseñada para actuar sobre todas las áreas de la vida que usted se pueda imaginar. Y para que vea que su merced sí sabe que estamos hablando, la organización internacional pública más conocida es la Organización de las Naciones Unidas, que tiene una cantidad de organismos especializados, programas y fondos que cubren prácticamente toda la temática de la vida humana. Uy, ¿como cuáles? Por ejemplo, la Organización Mundial para la Salud, OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura llamada FAO, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, la Organización Mundial de Turismo, ONU Turismo, la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, la Organización Meteorológica Mundial, OMM, el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial, BM, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y créame amigos, son muchas entidades más las que conforman esta organización internacional pública. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el problema? Pues amigo, que los estados empiezan a hacer lo que esta organización internacional diga que hay que hacer. Entonces, el Ministerio de Educación de Colombia, por ejemplo, está sujeto a lo que diga la UNESCO. O en el caso de los ministerios de salud de los diferentes países, se aferran a las directrices en materia sanitaria que dé la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS. Y de pasapalo, si llega a aparecer una pandemia, entonces se tiene que hacer totalmente lo que indique la OMS, aunque se iba contradiciendo cada semana. Es increíble que los estados actualmente encuentren como una virtud el someterse, el ponerse sumiso bajo las directrices de una organización internacional. Pero es así. Ahora, para que cada estado lleve a cabo las directrices de la Organización de las Naciones Unidas a través de sus entidades, es necesario entonces organizaciones internacionales de carácter regional, es decir, para que se lleven a cabo en dichos estados las directrices que indique la ONU. Y un ejemplo clarísimo de esto es la Unión Europea, UE, cuyo propósito inicial era lograr la cooperación entre las naciones europeas, pero pronto dio un salto de lo económico a lo político, abriendo de esta forma un espacio a otros ámbitos como la política exterior, la justicia, asuntos internos y de materia de seguridad. Y posteriormente, a través de diversos tratados, se establecieron organizaciones y procedimientos para atender dichas áreas, instituciones a las que todos los Estados miembros de la Unión Europea deben subordinarse, o si no, no pueden ser parte de la Unión Europea. Y aquí algo bastante interesante, Agustín nos dice que sí, el rasgo más característico de la soberanía es el derecho a hacer la ley e imponerla. Es demasiado curioso que justamente la Unión Europea tenga su propio sistema legal y administrativo. Y para eso está el Parlamento Europeo, que comparte el poder de legislar junto con el Consejo de la Unión Europea. ¿Qué tiene de malo eso? Pues mi querido, que la ley que estos organismos creen puede afectar directamente los asuntos económicos, agropecuarios, industriales, sociales de los países que conforman la Unión Europea. Y como si esto fuera poco, la Unión Europea tiene la Comisión Europea, quien tiene el poder exclusivo de proponer una nueva legislatura en la Unión Europea. Segundo, también tiene el poder para implementar y ejecutar las políticas adoptadas tanto por el Parlamento Europeo como el Consejo de la Unión Europea. Tercero, también puede supervisar las posibles infracciones de cualquier miembro de la Unión Europea. Y todavía alguien podría estarse preguntando, bueno, ¿y esto en qué afecta a la gente? Pues mi querido, más claro que el agua. Esto definitivamente supone un direccionamiento de la vida de cada individuo, de cada ciudadano, de cada uno de los países que conforman la Unión Europea. Y ese direccionamiento lo dan un puñado de personas que ni siquiera conocen a estos ciudadanos, que quizá ni están relacionados con ellos, pero pues los ciudadanos deben someterse a lo que se decida
en la Comisión de la Unión Europea. Y es que definitivamente la Unión Europea es una prueba piloto del globalismo, porque allí están viendo los globalistas esa oportunidad de ver a nivel continental lo que les gustaría ver a nivel global. Como bien lo dijo José Manuel, el expresidente de la Comisión Europea, que únicamente una gobernanza global podría resolver nuestros problemas. Y alguno podría decir, uy, menos mal que no vivimos en Europa, menos mal que eso es por allá, lejos. Pero no, mi querido, aquí Agustín nos recuerda que en América tenemos a la OEA, a la Organización de los Estados Americanos. Palabras más, palabras menos, la OEA, que está conformada por 35 estados independientes americanos, es una organización regional proxy para la ONU. Es decir, lo que van a hacer es replicar lo que la ONU diga que hay que hacer. Sí, porque eso lo dejan clarísimo en su primer artículo, que es categórico, diciendo: determinados a perseverar en la noble empresa que la humanidad ha confiado a las Naciones Unidas, cuyos principios y propósitos reafirman solemnemente. Además, para ser parte de la OEA es necesario que dicho Estado primero sea parte de la ONU, o si no, no lo aceptan. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿cuál es el problema, hombre? No entiendo. Pues amigo, aparentemente ningún. Porque tal como lo hace la ONU, la OEA también se presenta como una organización internacional que respeta definitivamente la soberanía de cada estado y que lo único que busca es la paz de los mismos. Hasta aquí todo parece conspiranoico. Pero el problema realmente empieza cuando, al igual que lo hace la ONU, estas organizaciones internacionales regionales, como es el caso de la OEA, de la que estamos hablando, se ponen al frente de lo que se llama el desarrollo integral, que como su nombre lo indica, abarca integralmente los campos económico, social, educación, cultura, tecnología y el campo científico, claramente. Y pues para poder abarcar todos estos campos deben surgir entonces organismos especializados en dichos campos. Y es justo ahí cuando la OEA, en este caso, deja de ser una organización internacional que busca la paz de los estados que la conforman para convertirse en una estructura de gobernanza global para su región. Entonces ahí entran políticos, asesores, expertos, todas las áreas y de todos los niveles para regir todos los ámbitos de la vida, pero claro, sus intenciones siempre son filantrópicas, o por lo menos eso es lo que dicen ser. Entonces, todas las áreas de la vida empiezan a regularse por una ley internacional, no por la ley de su estado-nación, sino una ley supranacional. A través de declaraciones, convenios, tratados y resoluciones, entonces los estados adquieren compromisos y obligaciones que tienen que cumplir, no es si quieren. Y así, facilito, los globalistas logran imponer normativas y derechos que jamás hubiesen sido aprobadas por los diferentes estados desde sus poderes legislativos, eso sin ni pensarlo, como por ejemplo, aborto, adopción homoparental, identidad de género, etcétera. ¿Y sabe qué es lo único que revela esto? La índole antidemocrática de estas estructuras de poder. Uy, ¿y eso por qué? Sí, mi querido, en primer lugar, no cumplen con los criterios mínimos de representatividad. Segundo, se aprovechan de que pueden negociar a puerta cerrada y luego imponer lo que se les dé la voluntad. Quiéralo o no quiéralo, el ciudadano, el individuo, tiene que aceptar dichas decisiones que se tomen sin que siquiera se lo haya consultado. Lamentable. Bueno, eso es todo por hoy. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana para continuar con la siguiente parte de este subcapítulo llamada La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el arte de inventar derechos humanos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios le bendiga. Chao.